Tengan un saludo, soy Raúl Riveros. Hoy día empezaremos la clase de dinámica, las leyes fuerza y leyes de Newton. Una fuerza es toda causa capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado, ya sea en reposo o en movimiento. Las fuerzas son magnitudes vectoriales y sus unidades son el Newton. Toda fuerza tiene un agente específico e identificable que puede ser animado o inanimado. Por ejemplo, una fuerza es la gravedad de atracción de la Tierra. Características de la fuerza. El vector de fuerza siempre tiene un punto de aplicación que está al final de la flecha. Las fuerzas siempre se representan con una flecha. La magnitud o módulo del vector es la distancia que forma esta flecha. Es la distancia o el largo que tiene la flecha. La dirección es la recta donde se dibuja, que está siempre el ángulo que forma con la horizontal. El sentido es el lugar a la cual se dirige la flecha. Causas del movimiento. La dinámica es una rama de la física que estudia los cambios de movimiento de los cuerpos. Existen dos grandes grupos de fuerzas, las de contacto y las fuerzas de distancia. Un gran ejemplo para las fuerzas de contacto es aquel de golpear un balón con el pie. Las fuerzas de distancia, la más conocida es el magnetismo, que son dos imanes que tienen interacción. Leyes de Newton, principio de inicio. Todo cuerpo continúa en reposo o se mueve como un movimiento en línea recta, al menos que sobre él actúe una fuerza, o si la resultante de todas las fuerzas, que esta se llama fuerza neta. Ley de Newton, principios fundamentales de la dinámica. La suma de las rectas de las fuerzas se llama fuerza neta, que actúa sobre un cuerpo directamente, proporcionándole una aceleración o un movimiento. Y esta es la famosa ley de Newton, que la conocemos aquí como la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, o la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Leyes de Newton, principio de acción y reacción. Cuando dos cuerpos interactúan, el primero ejerce una fuerza sobre el segundo, y también el segundo ejerce una fuerza sobre el primero. Por ejemplo, este imán con este clavo ejercen una fuerza mutua. El despliegue de una aeronave espacial, la fuerza, y tiene una reacción que es contraria al sentido. Siempre una de ellas es contraria a la otra, son opuestas. Consecuencias de las leyes de Newton. La inercia es una propiedad de los cuerpos de oponerse a cualquier tipo de cambio de estado, ya sea de reposo o de movimiento. La medida cuantitativa de un cuerpo, de la inercia de un cuerpo, es la masa inercial. Su magnitud de medida es el Newton, es decir, 1 kilogramo de masa produce 1 metro sobre segundo cuadrado, es una ley de Newton. El peso es la fuerza con la que es atraído a los cuerpos hacia la Tierra. Es una magnitud vectorial con un módulo, es la gravedad. La dirección que tiene la fuerza la fuerza peso es en el sentido de la atracción del cuerpo o de la Tierra, está dirigido a su centro de masa. Ahora, diferencias entre masa y peso. Las masas siempre se miden con un instrumento, ya sea una balanza. Es una magnitud escalar. Su medida es en kilogramos en el sistema internacional, es invariable. El peso es una magnitud vectorial, se mide con un dinamómetro y su valor en el sistema, su símbolo en el sistema internacional es el Newton. Es variable porque depende de la posición que se encuentra en el universo o sobre la Tierra. ¿Cómo se está en estado de equilibrio? Explicamos que un cuerpo opone una resistencia a un movimiento rectilíneo o está en estado de reposo. Es proporcional a la masa del propio cuerpo. Cuando el cuerpo cambia de régimen de movimiento o de reposo, se dice que está en equilibrio.
El cambio de velocidad es por la aplicación de una fuerza, y la fuerza o la suma de todas las fuerzas resultantes. Por lo tanto, una fuerza rompe un estado de equilibrio. Fuerzas resultantes. La fuerza resultante es la suma de dos o más fuerzas. Composición de una fuerza. La composición de una fuerza está regida por las reglas del paralelogramo. Esta representa la resultante de dos fuerzas en el mismo punto de aplicación. Se construye un paralelogramo haciendo las proyecciones paralelas de las fuerzas, paralelas a las fuerzas, y de ahí se ejerce el paralelogramo, y la resultante es la fuerza neta o la suma de las fuerzas. Por ejemplo, siempre vemos aquí que une los vectores por su origen. Ahora une la primera fuerza con la segunda, que está aquí. Esta, que se une con esta al final, de final a final. La otra empieza en el final de la otra y va hacia el final de la segunda. Ahora, medidas de la fuerza con un dinamómetro. Un dinamómetro es netamente para medir valores de fuerza. Básicamente lo que vemos es un resorte que está calibrado previamente. El dinamómetro también lo conocemos como romana en el lenguaje popular. Fuerza normal. La fuerza normal está representada por N, siempre en dinámica. Su valor se mide en Newton. Esta fuerza aparece siempre al estar un cuerpo apoyado sobre una superficie. Esta fuerza es la que impide que la superficie se deforme, y siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Por ejemplo, aquí en este gráfico podemos ver, esta es la fuerza normal, y esta es la fuerza contraria a la normal, la fuerza peso. Entonces, y esta es la fuerza de deslizamiento que se opone a la normal del peso, ¿no? Aquí normal del peso, esta es la normal, esta es la fuerza peso y esta es la normal. Siempre son opuestas. Fuerza de deslizamiento. La fuerza de deslizamiento siempre aparece, es contraria al movimiento o sentido opuesto. Se produce como consecuencia de la fricción. Esto puede aparecer en el transporte de un fluido o de un gas. Siempre también existe fuerza de deslizamiento. Por ejemplo, aquí vemos la fuerza peso, la normal, la fuerza resultante, que es la que se opone al movimiento. Factores que influyen en la fuerza de deslizamiento. La fuerza de deslizamiento siempre es independiente del área de contacto. La fuerza de deslizamiento es independiente de la velocidad de movimiento, que actúa siempre en sentido contrario del movimiento. La fuerza de deslizamiento depende de la naturaleza de la superficie de contacto, o sea, del material que está formado la superficie. La fuerza de deslizamiento es proporcional a la fuerza normal. Esto quiere decir que hay un factor que multiplicado por la normal da la fuerza de deslizamiento. Como por ejemplo, aquí está, fuerza de deslizamiento es igual a mu por la fuerza normal. Este mu se llama coeficiente de deslizamiento. Ahora existen dos tipos de coeficiente, uno el estático y el dinámico. Estos dos siempre dependen de las características de la superficie. El deslizamiento estático aparece cuando se trata de oponer el cuerpo al movimiento de reposo. El deslizamiento dinámico aparece cuando el cuerpo está empezando a moverse, y los dos son diferentes. Algo que hay que recordar es que el deslizamiento estático es siempre mayor que el deslizamiento dinámico. Por ejemplo, aquí siempre estamos viendo que esta es la fuerza de deslizamiento y esta es la componente normal. Entonces la fuerza de deslizamiento, también moviéndose este cuerpo, está contraria siempre al movimiento. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la fuerza de deslizamiento estará en dirección hacia la izquierda. Si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, la fuerza de deslizamiento estará en dirección hacia la derecha.
La tensión se presenta, está siempre dada en función de fuerzas. La tensión es una fuerza que se presenta en poleas o cuerdas. Esto generalmente se utiliza para mover cuerpos que son de gran peso. Se puede reproducir fuerzas en medida a las poleas que se utilizan. Por ejemplo, esta tensión aparece en este cuerpo, y también aparece en este cuerpo, que es opuesta al peso, y la fuerza de fricción es opuesta a esta otra tensión. Muchas gracias, espero que hayan aprendido. Esto ha sido nuestro tema de hoy.